Mis queridos amigos, otra vez con ustedes, es un placer inmenso para continuar con nuestras conferencias de lo que nunca se habla de la Biblia. En esta ocasión vamos a tratar, a seguir, digamos, del tema de Jesús extraterrestre. Vamos, como les dije inicialmente, en la parte 6.1. Ahora va a ser parte 6.2. Vamos a seguir analizando sobre puntos interesantes de la Biblia que habla sobre la vida de Jesús, de María su madre, José y sus hermanos, para luego irnos adentrando a lo que se refiere a Jesús extraterrestre. Vamos a hacer una ligera pausa y les voy a hacer una toma más de esta naturaleza hermosa en que he tenido la suerte de vivir mis últimos años. Quiero, como siempre, deleitarles de esta hermosa naturaleza que poco a poco estamos destruyendo los seres humanos por nuestra desmesurada ambición. Lo hacemos sin pensar en que todo esto se puede acabar y destruir todo. Y como siempre, este es el templo de Dios. Y les repetiré en cada conferencia lo que dice la misma Biblia. El templo de mi Padre es el cielo y la tierra. Él no habita en templos hechos de piedra o de madera. El templo de mi Padre sois vosotros y todo lo que está a tu alrededor. Alza una piedra y me encontraréis. Alza una piedra y me encontraréis. Aquí le hemos alzado una piedra y miren, no sé si espero que le logre sacar. Ahí tenemos a manera de una pequeña, más o menos una araña grande. Ahí. La gente dirá, pero es araña. ¿Y qué es? Son seres vivos, la vida. La vida es grandiosa. Hemos alzado esta piedra. Vamos a alzar otra piedra. Estamos descubriéndole. Exacto, por ahí ya se nos fueron algunos insectos. Sí, hay algunos, ¿verdad? Bueno, con esto creo que trato de ser muy real en lo que les explico. Ahí tenemos un 100 pies, parece que está ahí al fondo con un palito si se le topa. Ahí, miren ustedes, vean. Eso es la vida. ¿Quién hace todo eso? Podrá ser un hombre, podrán hacer los pastores, los sacerdotes. Creo que la Biblia es bien clara y muy profunda. Muy bien, mis amigos, vamos a continuar con el tema. Les había indicado que vamos en esta ocasión a ver sobre María, la madre de Jesús. Un tema bastante polémico, controversial para las religiones, que los unos dicen que era virgen, que los otros que no, que tuvo hijos, los otros que no. Y vamos a analizar de acuerdo a la Biblia y ustedes mismos van a sacar su conclusión. Para esto es muy importante que analicemos cómo utilizaban o qué palabras se utilizan en la Biblia para hablar sobre un acto sexual. Y por eso vamos a recurrir a Génesis. Desde Génesis vamos a ir analizando y cojamos el capítulo 4, versículo 1. Se trata de la procreación de Caín y de Abel. Dice, el hombre se unió a Eva, o sea, Adán, ¿no? Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada. Miren, aquí utiliza la palabra se unió. En otras utiliza la palabra conoció o se llegaron. También utiliza el término relaciones en unas Biblias, en otras recibió, y así. Aquí dice se unió a Eva, su mujer,
la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. Pues decía, gracias a Yahvé he podido tener un hijo. Luego vamos a avanzar al versículo 17. Acá en esta Biblia dice, lo que les decía la palabra conoció, dice, y conoció Caín a su mujer. Aquí habla en cambio cuando Caín procreó su descendencia, que de paso, ¿con cuál tuvo relaciones si Dios hizo solo a Adán y a Eva? Pero en la Biblia nos demuestra constantemente que hubieron gigantes, que Dios tuvo muchos hijos que se unieron a las mujeres humanas, como ya vamos a seguir viendo y como ya hemos visto. Entonces dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Veamos en el versículo 25. En el versículo 25 del capítulo 4 mismo, ¿no? Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Esto es cuando Caín mata a Abel y se queda solo Abel. Vuelven a tener un hijo que se llama Set. Y utiliza aquí la palabra en esta Biblia, y conoció, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Perdón. Acá en esta Biblia, este es el 25. Estábamos en el versículo 4, 25. Dice, Adán tuvo todavía relaciones con su mujer, después de que Caín mata a Abel, ¿no? Adán tuvo todavía relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo, a quien llamó Set. Entonces, ustedes vayan analizando cómo en la Biblia utiliza esta palabra. ¿Por qué? Ya van a ver por qué les hago ver esto, ¿no? Luego vamos al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4 básicamente. Pero esto se refiere a Abraham. Abraham tenía su esposa que se llamaba Sarai. Ustedes pueden leer desde el 1 hasta el 4. Y no podía tener hijos Sarai. Y como después de 10 años no le podía dar hijos, era normal en esa época, ella le da a Abraham a su sirvienta, que se llamaba Agar. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. Entonces le dice que procree con ella, con la esclava. Y él se llegó a Agar. Aquí utiliza la palabra llegó. Y él se llegó a Agar, la cual conoció. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y después le manda, ella sale, se va. Entonces miren, aquí utiliza la palabra se llegó, conoció. En esta otra es relaciones, en cambio, tiene relaciones. Acá dice en el capítulo, vamos a avanzar al capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis. En el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra. Ustedes ven, ya hubieron otros seres. Las religiones dicen, es que se refiere a los dinosaurios. Se supone pues que en nuestra época, cuando hizo Dios la tierra, hizo las plantas, aves, seres del mar, luego nos hizo a nosotros. No habla de dinosaurios, no habla nada de esas cosas. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, miren, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se llegaron los hijos de Dios, o sea que Dios
el Dios, al menos Jehová, tuvo muchos hijos más. ¿No sería tal vez extraterrestres que iban con él, como aquí en la tierra se ha dado últimamente, en que extraterrestres han tenido contacto con mujeres de la tierra también? Esto que se ha dado en todos los tiempos, en todo momento. En épocas anteriores, con dioses anteriores, los dioses del Olimpo, dioses de acá también, siempre nos han manifestado que los dioses que han venido de las estrellas, que han venido del cielo, han tomado contacto a sí mismos, sus hijos, con mujeres también humanas. Entonces todo eso es interesante, es importante. Para seguir avanzando, vamos a hacernos un pequeño descansito, una pausa y continuamos. Muy bien, ahora vamos a avanzar al Nuevo Testamento y vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo. San Mateo capítulo 1 y versículo 25. Pero antes de eso leámosle, porque ya vimos con ustedes la genealogía de Jesús. Ustedes deben analizar entre la genealogía de Mateo y la de Lucas, que no tiene nada que ver la una con la otra. Es como que un Jesús es diferente a otro, porque solo José coincide, que ya vimos. Y dice, y Jacob engendró, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pero analicemos despacito el versículo 25 y van a ver lo que dice. Pero no la conoció. Verán que está utilizando las palabras que en el Antiguo Testamento se refiere a acto sexual. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Podríamos inclusive adherirnos a teorías de que María fue engendrada por extraterrestres y luego de que ella dio a luz, él dice, pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito. De paso que está hablando de primogenitura, el primero. Si fuera el único hijo que tuvo María, diría el único hijo. Pero dice el primogénito, y ya vamos a ver más luego qué pasa en la Biblia. Y le puso de nombre Jesús. Vamos a avanzar al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 46 y 50. En esta Biblia tiene un título que dice, La madre y los hermanos de Jesús. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos porque voy a coger otra Biblia también. Muy bien amigos, acabo de encontrar algo muy interesante que nos va a dejar increíblemente pensando, porque miren, tengo 3 Biblias. La que sigue en la religión católica, la de los evangélicos y de los testigos de Jehová. Van a ver ustedes cómo cambian en cada religión de acuerdo a lo que piensan o creen. Vimos en Mateo capítulo 1 versículo 25 el punto importante que dijimos que indica así, ¿no? Pero no la conoció hasta que dio a luz, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, o sea que después tuvo relaciones. Lo que corrobora la Biblia de los testigos de Jehová, que en cambio dice, pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz a su hijo, dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. Miren ustedes, inclusive acá los testigos de Jehová utilizan
ya un término actual, coito. Yo creo que en esa época no había ese nombre, sino los que utilizan acá, conoció, se llegaron, recibió, se unió, relaciones también utiliza. Y vamos a ver, en cambio, en la Biblia católica ni mencionan eso. Dice, ya saben, ¿no? En Mateo 1:25. Y sin que tuviera relaciones, dio a luz un hijo al que José puso el nombre de Jesús. Aquí no utiliza que le conoció hasta que dio a luz. En la otra dice, pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz a un hijo. Miren cómo cada religión acomoda las cosas. ¿No es cierto? Que es interesante. Ahora, en cambio, ya pasamos y vimos en el capítulo 12, versículo 46. Y créanme, ponerse a analizar esto es cosa de que yo me vengo de toda mi vida analizando, investigando. Y cada vez encuentro cosas que aún más asombran. Y como no quisiera, les prometo, tener un equipo sofisticado para pasarles todos estos datos que son muy interesantes. Vamos al 12, 46 y 50. Cojamos en esta que es la que estoy siguiendo. Y aquí 12. Una leve pausa así hasta tomar bien esto, porque esto me hace loco con 3 Biblias al mismo tiempo. Pero así toca investigar. Así toca investigar. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora sí en Mateo capítulo 12, versículo 46 y 50. Con todo esto, el ser humano se niegan a creer la misma Biblia. En esta Biblia dice la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su madre y sus hermanos. De aquí ha salido una cantidad de cosas, ¿no? Que José tuvo hijastros, que él era como un padrastro de Jesús. Sin embargo, en la Biblia recalca las genealogías. Hijo de David, que vamos a ver sobre este tema también interesante, ¿no? Dice, les repito, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Clarito dice, tu madre y tus hermanos. Claro que Jesús responde y dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí dicen que antiguamente todos se llamaban hermanos, pero tampoco se llamaban madre. Pues. No se decían, hola madre, ¿cómo estás? Hasta ahora yo a mis amigos les digo, hola hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pero no por eso son mis hermanos. Hermanos universalmente ya podríamos decir, pero esto está refiriéndose a los hermanos reales que él tuvo. Vamos a avanzar hacia Mateo mismo al capítulo 13. Capítulo 13, versículos 55 y 56. Jesús estaba en algunos sitios, luego regresa a Nazaret. Y él hablaba en las sinagogas, daba charlas y los mismos maestros, sumos sacerdotes, se maravillaban de oír lo que él hablaba. Y ellos dicen en el versículo 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y en otras Biblias le aumentan también Santiago. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También, mire, he tenido hermanas.
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren ustedes. Todo esto es para meditar y analizar. Pero ¿qué pasa? La religión católica le convenió siempre, le dio una conveniencia grande hacer como que la virginidad es un acto divino, un algo muy especial, pero sí puede ser entendible al ser concebido por extraterrestres. Ellos no tienen necesidad de tener relaciones sexuales. Si hoy, en la época actual, el hombre ya puede hacer ovulación in vitro, puede hacer clonación, que aún estamos recién comenzando. Imaginen ustedes una humanidad ya evolucionada a nivel de extraterrestres, que nos lleven con unos 1000 años de adelanto nomás, peor con unos 10.000. ¿Qué no podrán hacer? ¿Qué pasará en nosotros mismos cuando nuestros hemisferios del lado izquierdo del cerebro y del derecho nos funcione todo? Entonces será algo increíble. Muchas mujeres de diferentes culturas hablan también de que fueron embarazadas por seres venidos de las estrellas. Vamos a hacer una pausa para avanzar hacia Lucas, capítulo 2, 15. Vamos a ver. Muy bien, vamos avanzando en el Nuevo Testamento y vamos a abrir en Lucas, capítulo 2, en el que se refiere al nacimiento de Jesús. Como ustedes saben, Jesús fue, María y José fueron a Jerusalén, a Nazaret, para el censo. Y María estaba bastante embarazada, ya básicamente muy cerca de dar a luz. Primero, yo ahí siempre me he hecho una pregunta. Si tenía que ser virgen y mantenerse virgen, como dice la religión católica, a ver si tengo que dirigirme exclusivamente a la religión católica, si fue virgen antes y después del parto, como dicen ellos, ¿para qué pasar 9 meses embarazada? Con tremendas dolencias, tuvieron que ir, como aconteció, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por donde era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es lo que les digo, ¿para qué ese suplicio de pasar 9 meses embarazada? Y justo cuando está en Belén, ya no soporta las dolencias, y automáticamente las posadas estaban llenas, como decimos ahora, los hoteles, y le dieron un lugar, un pesebre, para que se acomode ahí de a luz, porque ya no avanzaba. Y dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Otra vez, miren, primogénito. Y lo envolvió en pañales normal, como cualquier niño, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, que desde aquí ya les voy indicando cómo, ya cuando entremos a Jesús extraterrestre, ¿cómo se llamaban los Reyes Magos? Fueron guiados por una estrella
la estrella llega y se posa sobre el pesebre. De ahí aparecen ángeles, como dice aquí mismo, que todo esto vamos a analizar cuando entremos al tema que les indiqué. Todo esto quiero que ustedes me vayan analizando, que es muy parecido asimismo a lo que aparecen ángeles, esta estrella que se mueve. Como todos sabemos, las estrellas no se mueven con esa facilidad que le ponen de que viene y se posa a la altura de Belén. Y los 3 Reyes Magos se orientaron con esta estrella y llegaron justamente al pesebre. Vamos a continuar en Juan. Esto asimismo es algo interesante, ¿no? Juan capítulo 7, versículo 3, 4 y 5 le vamos a leer. Aquí en esta Biblia le pone un título muy alhaja, ¿no? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Si hubiera sido que no eran hermanos como la religión católica manifiesta que eran primos, otros que en esa época todos se decían hermanos, o que si eran primos, miren cómo utilizar la palabra hermanos. La palabra dice tu madre y tus hermanos te mandan a llamar. ¿Por qué no decir tu madre y tus primos? En griego utilizan la palabra madre y hermanos. Acá dice incredulidad de los hermanos de Jesús y dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Hasta el día de hoy no creen en Jesús. No creen, Él es un maestro para ellos nada más, un profeta, si queremos decirlo así. Y de ahí existen inclusive muchas otras religiones, ¿no? Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, miren, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y ve a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Miren ustedes, y en la época actual, para tantos predicadores de la palabra, no creer en Jesús es el mero hecho de irse al fuego eterno, al infierno, por supuesto. Pero les repito, y léale muy bien en el versículo 5 del capítulo 7 de Juan, porque aún ni sus hermanos creían en él. Entonces, todo esto nos va a ayudar para ir analizando tantas cosas que ahora, gracias a la ciencia, y siempre repetiré, no a esa ciencia enferma por el materialismo, pero de una u otra manera esa gran ciencia nos ha ido despertando el espíritu de la verdad que llevamos en nuestro interior. No seamos fanáticos religiosos ni enfermos cientistas, porque en la época actual hasta la ciencia va llegando a la conclusión de que hay algo más allá, algo que no podemos entender todavía. Y espero que yo, con conferencias posteriores, pueda llegar al corazón y a la mente de ustedes. Abramos mente y corazón, ciencia y religión. Solo así podremos despertar y entender que Dios, les repito, como siempre, no es una persona, un viejito de pelo largo que está por ahí sentado, esperándonos para censurarnos, castigarnos. No, Dios es todo. Todo lo que se mueve en este universo tiene algo que sincroniza de una manera increíble.
Todo funciona así. Dios no es ni bueno ni malo, simplemente Dios es. Como el universo, como la materia. La materia no es mala porque hay explosión en un volcán. Está hecho así, para borrar muchas civilizaciones que hemos vivido aquí en la tierra y que florezcan nuevas. En este mundo, les repito como en las anteriores charlas, en esta dimensión vivimos en el mundo de la bipolaridad, lo bueno y lo malo, norte, sur, este, oeste, derecha, izquierda, arriba, abajo, día y noche. Si alguna vez ustedes llegan, y algunas personas que ya se han desdoblado del cuerpo, que han podido salir del cuerpo, se van a dar cuenta que al otro lado es una sola luz hermosa, donde no hay contaminación. Pero para poder ir a esa dimensión y nunca más retornar acá, es necesario que cambiemos en nuestro interior, que reconozcamos que estamos equivocados, que fallamos en la vida, que cometemos errores. Claro que sí, pero eso no es el famoso pecado y que por eso nos vamos a ir al fuego eterno. No, para mí no existe pecado ni mal, sino son fuerzas que nos ayudan a despertar. ¿Qué creen que le pasa a la persona que cae adicta a la droga? Sufre como ustedes no tienen idea. He podido tener yo contacto con seres así, de todo nivel, por situaciones de profesión que he pasado mismo. Y esa gente sufre intensamente. ¿Creen ustedes que en otra vida vendrán con facilidad a continuar en la droga? Es bien difícil. Así la naturaleza nos va haciendo crecer, nos va convirtiendo en verdaderos diamantes. Queridos amigos, espero que no haya estado tan larga la charla, que les haya agradado, y no se olviden, envíen a otras personas. No me interesan las visitas que tener 14, 15 mil para que me den algo a mí, no. Me interesa que llegue al corazón de los seres, que mediten un poco. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la siguiente. Me disculpan amigos, pero me olvidé algo que quiero que vayan y reflexionen. Si María dio a luz normalmente como cualquier mujer, ¿por dónde dio a luz? Solo eso mediten. Muchas gracias. Ahora sí me despido, ya no vuelvo. Que pasen bien amigos.